Bien, bienvenidos queridos amigos a Hablemos de Educación. Gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy vamos a seguir, obviamente, respetando la cuarentena, pero siempre hablando del tema educativo. Hoy ya tenemos un conversatorio con dos personas importantes, ¿no? Ya Guillermo Molinari, que es caserito en el programa, ¿no? Ha venido varias veces, pero viene varias veces porque tiene mucho que decir, creemos. Y después de Guillermo también está con nosotros hoy día Hernán Ocampo. Guillermo es consultor en educación, ha sido viceministro de educación, una vasta experiencia. Y por otro lado tenemos la juventud, ¿no? La juventud de Hernán Ocampo. Hernán es CEO de Búho Company, una empresa nueva, un emprendimiento nuevo. Hernán también es educador, pero también es empresario. He querido unir a los dos sectores, si quieren, ¿no? La experiencia pública, aunque Guillermo también ha estado en la empresa privada, y Hernán en la empresa privada en el tema educativo. Bien, yo quería ponerlo primero en agenda a los dos. ¿Cuál es la situación de la educación? ¿Cómo ven la situación de la educación mundial primero, a nivel mundial? Tanto en el ámbito de la educación básica, superior, y en el caso, Hernán, también tuyo, mucho de la formación in company, la formación de consultoría, todo esto que se ha venido dando, y que parece que todo se ha parado, ¿no? Desde el COVID y la gente no se está formando, parece que no hay la capacitación, pareciera que no es un mercado, no es una prioridad, es cierto, la mayoría de la prioridad es la salud. ¿Cómo analizan este escenario? Y después ya entraremos a nuestro país. Quien desea empezar, por favor, ¿te parece, Guillermo? Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Innegablemente que esta situación a nivel mundial ha llevado aproximadamente a que 1.500 millones de estudiantes en el mundo tengan ese proceso de aprendizaje y desarrollo. No es poca cantidad, es toda la población en el caso de la educación de la básica, pero también a niveles de la educación de la técnica y la educación superior. Y a muchos los ha encontrado pues desarmados, ¿no? Y a muchos países que no han estado preparados, peor todavía. Y en esa situación han habido diferentes tipos de reacciones. En términos generales, en todo el mundo, la mayoría paralizó las acciones educativas porque se consideraba que precisamente los centros educativos son en la práctica un medio donde el contagio se da con mayor probabilidad y probablemente esto podría ser llevado a cabo en los hogares y en los conjuntos y en las comunidades de las personas. Y entonces se tomó la decisión de suspender, ¿no? En algunos casos, y en otras de no iniciar procesos educativos. En Latinoamérica, esto ha afectado de manera diferente, entendiendo de que cada una de las naciones también las ha encontrado en diferentes niveles de preparación, ¿no? Probablemente la nación que mejor encontró en Sudamérica, en el caso de Sudamérica, ha sido Uruguay, ¿no? Pero Uruguay comenzó en el 2011 con todo un programa en el cual comenzó a hablar de una laptop por alumno. Hay que entender que Uruguay es una nación pequeña, con una población pequeña de la educación básica, no más de 650.000 estudiantes, y hoy en día pues cada uno de los estudiantes tiene un laptop, está ahí enganchado con el internet, y probablemente ha sido una de las naciones que menos les ha afectado. Otras han respondido con sus programas de teleeducación. Bueno, México, el mismo Colombia, ya lo ha tenido desde hace muchos años. Acá se ha intentado avanzar en el tema, pero lo que es real es que esto está impactando enormemente, ¿no?, en las poblaciones más desfavorecidas. Porque hay poblaciones que no, acá en el país no tienen acceso ni siquiera a una radio o a una televisión, no tienen acceso a la luz eléctrica. Si les pedimos a los estudiantes que se laven las manos y en sus comunidades no hay agua, ¿no? Les pedimos que vean, Me quedo en casa, y no lo van a ver ni lo van a escuchar porque no tienen acceso a esos medios. Y no tenemos que irnos de fuera de Lima, lo estamos encontrando acá en las alturas, ¿no es cierto? En las comunidades que están pues en los conos de Lima. Imaginémonos esto replicado pues en gran cantidad en las zonas rurales. Entonces, esta es la situación actual, pero también tenemos que nuestros líderes, y no solo hablo de Perú, sino a nivel de Latinoamérica, no han sido capaces de identificar o territorializar qué es lo que está ocurriendo en cada lugar, ¿no? Acá en el país tenemos 27, 25, 3, 26 3, ¿no? Direcciones regionales de educación.
y tenemos una cantidad importante de UGEL. ¿Alguno de ellos se ha preocupado en decir en mi UGEL qué distritos tienen mayor nivel de pandemia y cuáles tienen menos? ¿Qué comunidades no ha llegado la pandemia y yo podría comenzar a tener una estrategia diferente? Como la que están pidiendo los médicos ahora, porque los médicos lo que están pidiendo es precisamente eso. Pero en el sistema educativo hemos sido incapaces de articular un plan estratégico de intervención territorial e integral, pero además articulada e intersectorial. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa parte no la ven lo que nos dije. Entonces, acá hay un gran problema entre la gestión del poder, ¿sí?, y la toma de decisiones. Claro, pero cuando no tienes algo articulado, cuando no tienes un plan estratégico, cuando no conoces tampoco de gestión, lo que haces es tomar acciones reactivas. Reaccionas. Claro, más pero no manejas. Es un estímulo de reacción, parece, ¿no? Más que todo, ¿Sí? ¿no? Bueno, es acción-reacción. Entonces, a cada cosa, si me reclaman los padres, les saco una norma, ¿no es cierto? Los padres de los colegios privados. Pero si me reclaman lo de los colegios públicos, también les saco una norma o les saco alguna indicación para que no me reclamen mucho, ¿no? Porque los padres comenzaron de la escuela pública a reclamar porque ni siquiera habían llegado los cuadernos ni los textos desde el principio de año. Ni siquiera la escuela. Tanto así que ahora que han tomado la decisión de que en el tema de alimentación para los quintiles 1 y 2, ¿no?, en Cualihuarma, también junto con eso les entreguen los textos y los cuadernos a aquellos niños que no van a tener acceso a televisión, a radio, para que puedan estudiar, porque con algo tienen que estudiar, ¿no? Ellos no van a tener dinero ni siquiera para ir a una librería y comprar el material que le dicen que pueden trabajar desde la televisión o de la radio. Entonces tienen por lo menos tener sus cuadernos o sus textos que están, y miren, ni siquiera en la escuela, a veces están en la UGEL o a veces están en la DRE porque no llegaron. Entonces, interesante, esta realidad tenemos que tener la capacidad de enfrentarla, ¿no? No, me Y parece... eso también tiene que ver con la educación a distancia, solo que con otros mecanismos, ¿no? Perfecto, Guillermo, bien interesante tu análisis que has hecho de cómo hemos bajado del mundo lo que está pasando y cómo son las consecuencias en el ámbito netamente público o privado, en general, en la educación básica, que está pasando en nuestro país. Hernán, tu experiencia es importante porque ustedes como empresa están trabajando formación, capacitación, trabajan todo el tema online. ¿Tú cómo ves este análisis? ¿Cómo ves que las empresas están capacitándose? ¿O simplemente lo que han hecho, como muchas empresas, el rubro capacitación, ¡pum!, ya no existe, ya no existe, ¿no? ¿No? Pero es curioso, en la empresa privada pasa eso, que en el mundo público siguen las consultorías y grandes consultorías. Este es el mundo al revés. No sé qué opinas tú, Hernán, cómo lo estás viendo desde tu empresa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Coincido plenamente con lo que nos ha compartido Guillermo. Creo que es una realidad, personalmente la veo muy poco alentadora, la que estamos teniendo que atravesar. Es muy cierto, no hay una opción de querer justamente invertir en lo que significa capacitaciones. En el sector privado ha tocado, bueno, como también en el sector público, pero lo siento más porque estoy más involucrado en el sector privado. Los colegios privados han tenido que adaptarse de una manera vertiginosa, rápida, dura, ¿no? Ha sido un golpe fuerte para poder salir al paso en medio de toda esta situación. Lo que sí no estoy viendo es justamente este espíritu de querer realmente ofrecer un servicio de calidad. Se habla mucho de la educación no presencial, se está cogiendo modelos diversos y variados, tratando de hacer un copy-pega de esto, y eso quizás es lo que está haciendo que se genere una brecha importante en la formación, ¿no? Yo sí creo que las políticas que se están aplicando, las políticas públicas, no son las más adecuadas. Me parecía, las medidas que tomó el gobierno, me parecieron en un inicio un poco acertadas, pero conforme han ido pasando el tiempo, ya mi mirada y mi visión también ha sido más crítica, porque sí considero que a estas alturas lo que se está intentando hacer es muy poco, ¿no?
Los colegios privados ahorita están en una disyuntiva muy fuerte entre el tema de las pensiones, eso es lo más importante, y lo que están haciendo los colegios privados es tratar de ofrecer un servicio como pueden, sin las herramientas adecuadas, sin la formación adecuada, sin la capacitación adecuada, para salvaguardar ese principio, que es que los padres de familia paguen las pensiones. Y las normativas, las políticas que están saliendo, los reglamentos, las resoluciones, etc., pareciese que lo que se quiere es enfrentar, ¿no? Polemizar entre el padre de familia y el colegio privado. Por un lado ello. Y lo segundo que sí me parece importante es que la mirada, pues también yo siento, es un tanto egoísta del sector privado, porque no se está optando, como tú bien lo dices, Gustavo, por el tema de las capacitaciones. Se han tratado ahora con estas últimas resoluciones que exigían más claridad en el tema de los presupuestos, de los ingresos, de los costos, etcétera. Incluso eso, transmitirlo a los padres de familia. Sin embargo, muchos han inflado la partida de capacitaciones, pero no están recibiendo capacitaciones los docentes. Y por tanto están como que yendo a la guerra sin armas, ¿no? Y eso va a ser algo que quizás no lo vamos a evidenciar ahorita, pero sí lo vamos a evidenciar de aquí a finales de este año, ¿no? Cuando nos toque empezar a reordenarnos o reorganizarnos para iniciar nuevamente lo que implica nuestro sistema educativo como tal. Entonces, yo sí creo que es un momento adecuado actualmente para que las empresas también privadas, hablando ya propiamente en educación básica, puedan tener sí esta mirada de necesidad de que los docentes, los maestros necesitan herramientas, ¿no? Y es allí donde también aparece la 1001, creo yo, organizaciones que están ofreciendo también capacitaciones, no solamente como un medio de generar una oportunidad de negocio, sino creo yo como un medio de poder hacer que lo que se está planteando como soluciones puedan realmente funcionar y traer beneficios adecuados para los estudiantes especialmente, ¿no? Sí, gracias Hernán por tu aporte. Yo en realidad, y voy a ir un poquito más allá para ya entrar cada vez más de lleno, tus dos aportes han sido fundamentales, muy complementarios. Fíjense, la data que tenemos en este momento es que aproximadamente 100.000 hay solicitudes de traslados de colegios privados pequeños a la escuela pública. Por ahí se dicen que hay casi 80.000 docentes que se han quedado sin trabajo del sector privado. Porque ¿qué está pasando? Los colegios, para poder bajar la reducción al famoso 50%, que es lo que están reclamando los padres, están votando a los profesores, ¿no? Y están quedándose con menos gente, por un lado. Por otro lado, no sabemos si el Estado tiene la capacidad o no. Ahí Guillermo lo vas a llevar a dar luces, porque tú has sido viceministro y sabes, o sea, has sido viceministro hace ¿cuánto tiempo? 2 años, y creo que de acá a 2 años acá no creo que haya cambiado mucho el asunto. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Lo que tú acabas de decir, ingresan en el tema de capacitación, algunas escuelas obviamente responsables lo están ejecutando, pero el gran grueso no lo está haciendo. Y no solamente en el sector de educación, sino en todo otro tipo de sectores. Y lo más dramático es que muchos se están capacitando en herramientas tecnológicas. Pero la pregunta es, en la didáctica, en la pedagogía que implica los entornos virtuales, nadie capacita, o pocos, ¿no? Y ahí también creo que ustedes también tienen una oferta interesante que mencionar. No sé, a ver, Guillermo, por favor, no sé si tú nos puedes explicar un poquito más. Y ahí, bueno, sí, y muy interesante y quiero tomar lo último que estaba precisamente explicando Hernán, ¿no? Respecto a cómo las instituciones, y en el caso de la educación, las instituciones privadas, educativas, son empresas, pues, pero las empresas no se han preocupado de formar a su personal, ¿no es cierto? Y sobre todo en este aspecto que ahora, lamentablemente por las condiciones que estamos, ¿no? Tienen que asumirlo, porque además también ha habido una política en el país en decir que todo lo virtual era malo, o sea, que no era tan bueno, ¿no? Cuidado. Correcto. Ahí hay algunos señores que tendrían que poner las barbas en remojo porque llevaron desde la educación superior hasta la educación básica que la educación virtual es mala, ¿no? Y para eso se aprovecharon para decir no a la educación virtual, ¿sí? Cuando la educación virtual, con todas las herramientas con las que cuenta, y si uno sabe entrenar a las personas, capacitar a las personas, formarlas,
enseñarles cómo utilizar la herramienta, pero articularla al tema pedagógico y didáctico. Puede ser tan o más potente que inclusive la educación presencial, donde a veces el profesor no tiene todas las herramientas que puede tener uno en la virtualidad. Simulaciones, por ejemplo, ¿no? Puede tener simulaciones en las áreas de ciencias, puede tener planes, programas de lectura, puede tener aspectos que tengan que ver con la literatura, con el arte, con la educación física. O sea, es una variedad enorme, muy poco explorada y muy poco manejada por los maestros. Pero ahí entra un tema que me parece muy importante, ¿no? En las últimas semanas se han venido dando un conjunto de cambios en la administración del Ministerio de Educación, en el sector público con directores. Y pareciera que nadie se reacciona ante eso. Y precisamente los directores que han ido cambiando son los que tienen que ver con la adquisición de la laptop, cuidado, con el tema de la formación de docentes, cuidado, ¿no? Con el tema de la administración y la gestión y la distribución de los recursos y materiales. ¿Alguien se ha preguntado qué pasaba ahí? Cuidado, eso le está pasando en la administración pública. Pero nadie se ha preocupado de cómo capacitamos a los maestros, cómo los preparamos a los maestros de la administración pública para que ese servicio, que en el caso de la educación privada ha sido quejado por los padres por las pensiones, hasta que después han ido pasando al tema pedagógico, ¿no? Lo que recibe mi hijo no es lo suficiente. A mí no me parece que lo están educando bien a mi hijo. ¿Cómo me dan 40 minutos si yo tengo que pagar por 6 horas de clase, ¿no? Entonces, ahí hay todo un aspecto que creo que merece una profundización y un análisis, pero que además tiene que tener una respuesta. Porque nosotros no podemos quedarnos en la queja, ¿no? Tenemos que tener alternativas. Y alternativas que le permitan a los maestros, con todas las limitaciones que tienen, poder asumir un rol importante en continuar y no parar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La educación no se puede detener. El ser humano no deja de pensar. El ser humano no deja de idear, de parar el saber, el conocimiento, que finalmente le va a servir a él para desarrollar todas sus estructuras neuropsicológicas y que le van a servir para enfrentar la vida. Eso no podemos detenerlo y eso lo tienen que comprender los padres. Entonces, cuando el padre comprende que lo que necesita es un profesor bien formado y que pueda utilizar bien las herramientas, se va a dar cuenta de lo potente que puede ser frente a unas condiciones que nadie se esperó. Pero además, en este momento, yo estoy leyendo algunos documentos que me parecen importantes porque además hoy día he soltado un artículo. Nadie está preparando el futuro. ¿Alguien está preparando? ¿Alguien se ha preocupado de cómo vamos a tener preparado a ese maestro? Porque nadie sabe cuándo vamos a volver a clases presenciales. ¿Ah? O sea, acá es el cuento de que termina la pandemia y que se hace a fin de año. No, señores. Si no comenzamos a darnos cuenta que ya tenemos que comenzar, junto con enfrentar la pandemia, junto con enfrentar todo esto, junto con prepararnos, preparar el futuro. Va a venir el futuro y peor nos va a tratar, ¿no? Y entonces vamos a ser un país que ni siquiera, como que nos ha encontrado esta pandemia, con recursos económicos que no estamos aprovechando. Y las escuelas privadas también tienen un rol importante ahí, ¿no? Esto no es, esto no es un gasto, esto es una inversión. Y se lo digo a los directores, se lo digo a los maestros, y se lo digo a los padres de familia. Inversión hacia futuro. Gracias. Es importante, Guillermo, lo que estás mencionando, Hernán. Por ejemplo, tú como CEO de tu empresa, de esta empresa de formación, alguno dirá, pues bueno, CEO, bueno, gerente general, estamos hablando en inglés, bueno, no. Y uno dice, bueno, será caro la formación. No necesitas un curso muy caro para poder formarte, yo creo. O sea, hoy por hoy, ¿no? Todos han bajado sus costos. Las universidades, curiosamente, se están dedicando exclusivamente a su razón de ser, ¿no? Formar, o institutos, formar en las carreras o en las especialidades correspondientes. Los in-house que hacían las universidades ya no lo están haciendo, porque ahora se están dedicando a su core propiamente, como siempre debió ser de repente, ¿no? Y existen unas alternativas. Ustedes desde Hugo Company están trabajando algunas estrategias, están dando cursos, puede sonar, de repente no nos digas el costo, pero de repente sí sea accesible al ciudadano a pie, al profesor, ¿no? Porque alguno puede imaginar curso, 400 soles, 500 soles, 600 soles, y en este momento obviamente que no tiene. Correcto.
Sí, no, es muy cierto. Yo creo que partimos en la visión nuestra como empresa, siempre ha estado el compromiso con lo que queremos ofrecer, ¿no? Nuestra empresa se caracteriza por ofrecer diversos servicios, buscándole que sean simples, sencillos y asequibles para todos los clientes en sus distintas unidades de negocio. Una de ellas, como dices, Gustavo, es el tema de la asesoría, consultoría, pero también de la formación, ¿no? Del entrenamiento. Y efectivamente ahora más que nunca lo que queremos es ofrecer una serie de cursos que estamos ya poniendo a disposición de los docentes, de los directores, de los coordinadores, subdirectores, de los mismos promotores incluso, con un abanico de posibilidades a precios sumamente bajos y asequibles, entendiendo dos realidades. Uno, la necesidad que se da ahora para poder brindar lo que queremos brindar, que es calidad, necesitamos formarnos y capacitarnos. Y como lo decía Guillermo, eso es inversión y no podemos negar, ¿no? No vamos a encontrar en ningún lugar, porque incluso los cursos, entre comillas, gratuitos que puedan aparecer, al final requieren una inversión, que es una inversión de tiempo. Si no es económica, es de tiempo. Entonces, siempre la capacitación y la formación va a implicar necesariamente inversión. Ahora, pero considerando ello, sí también la necesidad de esta capacitación para poder dar calidad y excelencia en el servicio y por tanto también poder desempeñar y desenvolvernos en nuestra vocación de maestros, de educadores, en excelencia, hemos querido ofrecer una serie de cursos desde distintas ramas y áreas en educación para poder llegar a los docentes, ¿no? Y que queremos llegar a la mayor cantidad, ¿no? Tenemos una plataforma educativa súper intuitiva, que forma parte también de la visión de nuestra empresa, ser sencillos, ser intuitivos, ser de fácil acceso. Justamente tenemos ahí una alianza también con Guillermo, con su experiencia y demás, como con otros profesionales, con lo que estamos buscando, pues si queremos es apuntar a que la mayor cantidad de docentes puedan recibir estas herramientas que son necesarias, ¿no? Y que de alguna manera, al ponerlos con precios asequibles, puedan también pensar los directores, los promotores, en que ellos ahora más que nunca necesitan invertir, ¿no? Para lograr esto que se quiere, ¿no? Que es una educación de calidad. Es importante lo que mencionan ambos. Quiero ir con este conversatorio, que las personas que nos van a estar escuchando por las redes sociales y también por la radio, por red de comunicación regional, que saben que llegan a muchas zonas rurales del país. A lugares donde no llega usualmente el internet, pero sí llega a la radio. Llega a la radio y llegamos nosotros. Hay gente de asentamientos muy alejados del país que caminan demasiado, zonas rurales que, como bien decía Guillermo, probablemente no tengan el COVID, pero no están recibiendo clases en este momento. Y acá vengo una reflexión, ¿qué piensan ustedes? ¿No? Si se dan cuenta de lo que está pasando en el país y en el mundo en general, los ministerios están centrados en hacer políticas, o más que políticas, en reglamentar, ¿no? ¿No? Acción, reacción, ya está. Estímulo-respuesta, como decía Guillermo. Los colegios están tratando de sobrevivir, ¿no? Los padres que hay que pagar menos, y entiendo que la economía está difícil, y prácticamente algunas medidas que está tomando el gobierno pareciera que quieren dar un giro al modelo económico, pareciera, esperemos que nos equivocarnos. Pero la pregunta que yo voy a decir a ustedes es, ¿quién está pensando en el niño? Al final, el gran perjudicado de toda esta situación no somos los adultos que pues ya estamos más o menos logrados, ¿no? ¿No? Algunos tendremos hijos, otros por tener hijos, Hernando todavía está por el proceso, me dice. Guillermo ya tuvo hijos, de repente ya pronto nietos, y ya estamos logrados de repente, ¿ok? Pero nuestros hijos, en nuestro caso, que están estudiando, son los perjudicados, ¿entiendes? Porque ¿qué tipo de mundo le vamos a dejar, o país a estos chicos? ¿No? Más que por las peleas que se están viendo. Entonces, miren, yo les digo que piensan ustedes, por ahí he escuchado padres de familia que dicen, es que técnicamente, miren, técnicamente, ¿cuántas horas tienen que estar en una computadora? Preguntan, ¿no? Muchas horas. Y hay otros dicen, muy poco. Bájame 50, no, bájame 20, no, bájame tanto, no te pago docente. Todos, ¿no?
¿quién es el actor principal del sistema educativo? ¿No es el alumno? Pregunto yo. No hay que poner primero al alumno delante de todo esto. Y creo que los políticos tampoco lo están viendo, ¿no? O sea, algunos más que todo, y las autoridades del ministerio, ¿no? Porque reglamentan bajo sistemas cuando el gran perjudicado, yo no sé si sea, el gran perjudicado puede ser el estudiante, puede ser aquel niño que no puede tener los materiales, como decía Guillermo, puede ser que no tenga televisión, no tenga radio, y necesita una formación. No sé, ¿qué reflexión hacen sobre eso? Me gustaría. No, bueno, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga, Gustavo, cuando refieres, bueno, que lo principal y el fin último de todos estos procesos son los estudiantes, en el nivel que le corresponda, sea en la básica, sea en la superior técnica. Pero hablando de la básica, creo que ni siquiera el sector ha tenido la capacidad, a pesar de que la UNESCO tiene un gran impacto, por lo menos en el Minedu, siempre está muy unido y muy articulado en los trabajos que se hacen, ¿no? Y en la UNESCO se habla de identificar contenidos mínimos, ¿no es cierto?, que ayuden a desarrollar capacidades básicas y fundamentales que los alumnos requieran en adelante, utilizando los recursos tecnológicos con los que cuenten, ¿correcto? Y eso no, ni siquiera se ha hecho, porque semana a semana lo único que hace, se da un listado de contenidos o de temas que se van a tratar en Aprendo en Casa, o lo que deben trabajar los profesores, o los reajustes que tienen que hacer, pero no existe, no, por lo menos yo no he visto hasta ahora, que agarren el currículum y digan, señores, de todas las áreas, de todas las competencias, esto es lo que debemos trabajar de aquí hasta el final. ¿De acuerdo? No sé si sería tan importante evaluar, o por lo menos valorar, o hacer una evaluación formativa, más que una evaluación de seguimiento, una evaluación con notas. En algunos países han optado, en Uruguay han optado así, por la evaluación formativa. Al diablo el resto de evaluaciones, porque no puedes comparar, en este momento estás en un gran riesgo en este tema, ¿no es cierto? Y entonces lo que tú debes preocuparte es que ese niño tenga las horas suficientes, ni más ni menos, las suficientes frente a la tecnología, que le ayude a desarrollar esas competencias, esos saberes, esas capacidades que tú previamente has previsto, que son las necesarias para cuando se vaya restableciendo el sistema en manera presencial, que también va a ser diferente, el alumno esté en mejores condiciones y pueda, en ese proceso presencial, ir completando y complementando, y que la virtualidad se convierta en un complemento en ese momento. Ahora no, en este momento es lo fundamental. Es lo que tenemos a la mano y es lo que tenemos que mejorar. Y mejorarlo solo en tecnología, no. Tenemos que mejorarlo con una formación y capacitación de los maestros para que ellos puedan utilizar esa tecnología, esas herramientas, pero muy bien articuladas, con buenos diseños en la parte pedagógica y didáctica. Esa es la tarea que nos compete ahora. Y en esa tarea estamos con Hernán, estamos trabajando fuerte con algunos equipos, porque tú has dicho, ¿quién se preocupa de los chicos? Creo que muy pocas personas, ¿no? Muy pocas personas hemos salido a decir, oiga, no saquen a sus hijos a la calle, pues. Mis hijos son adultos, pero a mi nieta, prohibida de salir, hermano. Porque nadie se ha dado cuenta de las estadísticas en el mundo de cuántos niños y adolescentes han sido contagiados y cómo ha derivado en ellos la enfermedad con otras características, no la de los adultos. Entonces, si no aprendemos de lo que ya estamos viendo en el mundo, ¿no? Yo creo que hay gente que está tomando decisiones y que poco aprende de lo que está ocurriendo en el mundo, o por lo menos se sienta a ver la data, a analizarla, a profundizar sobre ella, para tomar mejores decisiones. Entonces, en educación, la mejor decisión que podemos tomar en estos momentos es enfrentar esto, prepararnos, capacitarnos, formarnos, acudir a aquello, porque tampoco se trata de formarse, oye, sí, vas a manejar este programa ya y tienes que aprender Excel, ¿no? PPT, no, eso no es. Se equivocan si por ahí van. Y muchos de los que están haciendo sus cursos van por ahí, ¿no? Correcto. ¿Cómo hacen el mejor PPT o cómo hace para grabar lo mejor posible tu clase frente a una pizarra, tratando de llevar lo presencial a lo virtual, así, con una grabación? O sea, como si te pusieran las cámaras y bueno, tú eres el actor. Eso no es así. Correcto. No funciona así. Ajá. Sí, sí. Hernán, por favor, tú. Sí, no, coincido con lo que dice Guillermo y con lo que mencionabas, Gustavo, al inicio también.
hay un elemento que no estamos considerando. Si bien es cierto, en la cabeza, en el chip, lo he visto en el sector privado, muchos promotores, muchos directores, piensan que es copiar y pegar, ¿no? Todo lo que se está desarrollando, lo que se desarrollaba, ¿no?, en la educación presencial, pasarla a la educación no presencial, ¿no? Sin una previa articulación, ¿no? Ahí también creo que es un grave error desde el ministerio por la falta de claridad en los lineamientos, ¿no? Por un lado ello, pero por otro lado también que mucho de los promotores, directores, coordinadores, subdirectores empujan a que las capacitaciones solamente sean en la parte más técnica, ¿no? En las plataformas, que ahora que está de moda Zoom, justo leí un artículo en la mañana del CEO de Zoom, cómo su negocio en estos últimos años, ya siendo una plataforma internacional, venía haciéndolo y ahora pues muchísimo más. Y piensan que solo basta con eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy cierto lo que dice Guillermo. Hay que atender también a que esta modalidad de educación no presencial, con recursos tecnológicos, requiere también estrategias adecuadas, una metodología, una didáctica especial, cosa que no se tenía, porque en las universidades, en las carreras de educación, los institutos pedagógicos, etcétera, no nos han formado para esto. Entonces, sí es importante que nos fijemos y que atendamos a que justamente podamos tener una metodología, una didáctica adecuada, ¿no?, y herramientas que respondan para poder gestionar estos entornos virtuales como se deben, ¿no? Entonces, justamente por ello nos hemos preocupado en no dar más de lo mismo, ¿no? No dar más que te capacitamos en Zoom, que te traemos las mejores plataformas, no, sino vamos a capacitarte en lo que se necesita: gestión, estrategia, didáctica, herramientas metodológicas aterrizadas a tu contexto, ¿no? Y eso justamente es uno de los cursos que tenemos ahí como novedad también para muchos de los docentes, directores y promotores, ¿no? Es interesante lo que mencionas, Hernán. Y yo voy a, ya para cerrar parte de la discusión o el conversatorio que hemos tenido, porque tratamos de llevar ideas, y criticando, pero también dar luces por dónde ir. Una de las cosas que acabas de decir es interesante. No nos han formado bajo estas estrategias. ¿Sí? Postulado número uno. Estamos de acuerdo. Pero fíjense ustedes, qué curioso, yo revisando las universidades licenciadas algunas y otras no licenciadas, ¿no? Hay universidades que les han licenciado, pero no pueden ejecutar el tema de educación virtual o educación a distancia. ¿Ok? Ahora lo tienen que hacer por la resolución, porque ya salió el decreto de urgencia y en fin. La pregunta es, ¿cómo tú licencias, si tú que estabas pensando en un futuro, que supuestamente son condiciones básicas de calidad, y estás viendo que la educación virtual en el mundo cada vez crece más? Hay universidades que en el mundo tienen aproximadamente 30.000 hasta 40.000 estudiantes online, ¿ok? Y tú deniegas un licenciamiento a unas instituciones para que no lo hagan. O licencias, pero les dices no puedes hacer puedes hacer educación online, cómo vas a formar online, ¿no? Entonces, a lo mejor creo que este tema de licenciamiento habrá que pensado. Con esto no estoy diciendo que vuelvan las universidades chinas, parajes, no, no, no. No será que hemos pensado y hemos favorecido. Gustavo, Sé que la señal. sí, parece su señal de él. Y se va para abril. Ya. Hola. Ahora sí, ¿Ah? regresaste, te fuiste por un momento. No, entonces, el argumento es lo que pasa, el tema de educación, el tema online. Lo que les decía es, hay universidades Sí. que justamente no fueron licenciadas. Entonces, la pregunta es por este componente. ¿Cómo vamos a formar si ahora aceptan educación online? Por ejemplo, ahora sí por el decreto de urgencia. A lo mejor habrá que revisar un poquito, ¿no? Cómo va este tema de licenciamiento en su momento. Y con esto no quiero decir que vuelvan a las universidades chichas, ¿sabes? O garaje, uno pensará, no, que nos están pagando algo. No, 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 nadie nos paga nada. Lo hacemos gratis. Es un tema educativo, pero habrá que pensar, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que mirar lo que los especialistas o los directores de la SUNEDU hace aproximadamente unos 20 días o un mes estuvieron mencionando acerca de los nuevos criterios para lo del tema de educación virtual en las universidades, ¿no? O sea, a los ya existentes ellos estaban adicionando, pero ellos le llamaban un agregado de condiciones básicas para la virtualidad, pero nunca he visto formalmente un documento. O sea, sé que hay algunas resoluciones, no sé, o directivas que han sacado para las universidades y que las han apresurado a las universidades a buscar lo que sea para poder también atender ese pedido y esas nuevas condiciones que les han planteado. ¿De acuerdo? Yo mismo he tenido la oportunidad de conversar con algunos rectores, algunos me han llamado, y yo les decía, o sea, ¿qué es lo que pretenden? O sea, ¿qué es lo que quieren? Tener una plataforma, ¿ah? Tener un portal, utilizar una herramienta como Zoom, Skype, que es lo que vienen haciendo, ¿no? Para poder lograr de que sus catedráticos, sus docentes, ¿no? Hasta en los institutos, porque ahora los institutos lo que han hecho y han tomado la decisión es que todas las clases que tengan que ver con prácticas se van para el final. Solo van a dictar lo virtual, ¿no? Aquello que se acomode. Si es 20%, 20%. Si es 30%, 30%. Imagínate, pues, en ingeniería industrial o en los temas de formación de chef o hotelería, ¿no? O sea, ¿cuánto de teórico tiene ahí el tema, no? Entonces, solo lo virtual es lo que ahora le van a enseñar. Todo lo demás, lo práctico, hacia el final. Y no sabemos cuándo es el final, ¿no? Imagínate en la Escuela de Bellas Artes. Hoy día estaba viendo una directiva que ha sacado el Ministerio de Educación, ¿no? En donde dice que el personal como que se va a reintegrar, ¿no? Una parte con horarios, todo el mismo ministerio, la ADRE, la SUGEL, Monterrico, ¿no? Entonces digo, bueno, se van a reintegrar. ¿Hay protocolos? Yo estaba viendo la cantidad de protocolos que UNESCO propone para cuando se reinicien las clases presenciales o el trabajo presencial, ¿ah? Por lo menos 5 protocolos, ¿ah? Sí, claro. El retorno del personal, los cuidados que tienen que haber, la atención al público, o sea, una diversidad de protocolos importantes que me parecen fundamentales. Tú sacas una directiva y no les dices cómo lo vas a atender, cómo vas a proceder. No lo he leído en la directiva. Entonces, estas cosas son las que yo digo son reactivas, pues. O sea, si lo tomamos así como está, vemos un conjunto de actividades, pero no las vemos plasmadas en un plan. Si alguien me quiere contradecir, que me diga dónde está el plan y me lo presente. Y entonces discutimos sobre el plan. Ahí es, creo, Gustavo y Hernán, donde probablemente nosotros, con el grano de arena que pretendemos ir aportando con diversas actividades, poder dar claridad. Yo me imagino a todos los maestros en esa incertidumbre que tienen entre no saber si es que van a planificar sobre las clases que salen en Aprendo en Casa, sobre lo que le piden los directores como planificación, o lo que les exige la ADRE o la UGEL de que reporten. Siguen los pobres en la incertidumbre, siguen preguntando. Yo participo de Docentes 3000, que es un grupo que es a nivel nacional, y los pobres se piden entre ellos, ¿no es cierto?, sus planes, su programa. Oye, pero ¿y con cuál presentamos? ¿El de Aprendo en Casa o presentamos el que nos ha pedido el director o presentamos el que quiere la UGEL? Y presentan. Bien complicado. Es súper complicado. Por lo tanto, los maestros lo que esperan son cosas, como decía Hernán, cosas precisas, concretas, que les ayuden a ellos a sentirse seguros que están impactando en los aprendizajes de sus estudiantes, ¿no? Herramientas que les faciliten el trabajo, no se lo compliquen. Secuencias didácticas y pedagógicas que a ellos mismos les den la seguridad de que sus alumnos están aprendiendo. Eso es lo que necesitan los maestros. Y en eso hay que comprometernos, en eso estamos comprometidos nosotros. Interesante, Guillermo, tu reflexión. Bien, Hernán, no sé si quieres agregar algo, una reflexión final ya para acabar el programa. Podemos seguir hablando nosotros todo el día, pero también tenemos un espacio y con gusto, ¿no? No sé cuál es tu reflexión final, por favor. Sí, no, yo creo que nos toca afrontar una situación sumamente compleja. Realmente nadie lo esperaba. Pero creo que
sí podemos y estamos en el momento oportuno, preciso, adecuado para tomar las decisiones que lo que nos van a hacer es ganar muchísimo de aquí al futuro, para el mañana. Si pensamos solamente en cómo salimos ahorita, como ya lo decía Guillermo también, gravísimo error. Pero si pensamos en cómo salimos en esto, pero en función de cómo va a ser el mañana y cómo nos preparamos para ese mañana y cómo visualizamos también ese mañana, yo creo que vamos a ganar muchísimo también. Al menos en educación, creo yo que va a ser un punto importante. Ya no va a ser lo mismo y tocará replantear miles de cosas como antes ya no se tenían y que nos va a tocar adaptarnos también, pero creo que se tiene que hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y siempre va a ser un animar, un exhortar, un invitar a que los docentes, a los directores, a todos los que estamos en el mundo hermoso de la educación, estar en constante capacitación, ¿no? Más allá de optar por uno o X cursos, incluso hasta de manera autodidacta, pero uno tiene que estar en constante capacitación. Eso yo creo que es una clave importante para que al final se vea reflejado en los aprendizajes que sean significativos en nuestros estudiantes. Totalmente. Muchas gracias, Hernán. Guillermo, tus palabras finales, por favor. Bueno, tomando lo de Hernán, el futuro nos va a deparar una variedad de alternativas, desde la educación presencial hasta la virtual. Eso ni dudarlo, ¿no? Volver a tener clases o aulas con 30 alumnos, yo no lo veo de aquí hasta más del 2021, sinceramente. Creo que las condiciones y las circunstancias nos van a llevar a tener diversas alternativas y plantearle diversas alternativas, donde quiero reconocer el trabajo de los maestros y el trabajo también de los directores, porque ellos, con todas las limitaciones que tienen, hacen lo mejor que pueden para poder llegar a sus estudiantes. En estos momentos solo quiero mencionar algo que me parece importante. Nadie ha hablado de todos aquellos maestros que ya no están, que ya no nos acompañan. Y eso es muy importante. ¿Quién los va a reemplazar? Tú hacías una pregunta hace un momento. ¿Quiénes van a atender a esos 100.000 estudiantes? ¿Serán profesores nuevos? ¿Ah? ¿Serán docentes que ya estaban? Por ahí hay una volada que dice que quieren contar con los estudiantes de los últimos ciclos de los institutos. Cuidado, cuidado, porque eso sería terrible. Y si me dicen a mí un número mínimo que necesitamos para esos 80.000 o 100.000 maestros, yo creo que fácilmente pasamos los 3.000 maestros que son necesarios para atender a esa población. Porque recargarle a lo que ya tienen va a ser muy complejo. Totalmente, muy complejo. Gracias a Guillermo, gracias a Hernán por haber participado de una edición más de Hablemos de Educación. Yo solamente quiero dejar como parte de la propuesta que hemos dado el día de hoy es no olvidarse de la formación, capacítense siempre, así sea poquito, háganlo. No se olviden que el centro es el estudiante. Y desde acá también me uno a la labor que hace Guillermo y Hernán diciéndoles gracias, profesores, por lo que están haciendo, ¿no? Así como los médicos hacen su lucha, ustedes también están haciendo su lucha el día a día. Hay que reconocerlo, hay que valorarlo. Están yendo a la guerra sin herramientas, definitivamente, no estaban más preparados, pero creo que es tiempo de que puedan tomar ustedes nuevos nortes y buscar alternativas. Y desde acá al ministerio simplemente decirle que esta es una vitrina abierta también para que puedan exponer sus ideas, porque hoy más que nunca necesitamos dialogar y entendernos, porque al final lo más importante de aquí es la educación de estos niños, de estos adolescentes, de estos adultos que están ya en la educación superior, porque al final ellos son el futuro de este país. A lo mejor ya nosotros pasaremos a otra época, no somos tan mayores, pero bueno, pero así pasará. Entonces es importante no olvidar que el centro es el alumno. Y felicitar a los maestros por lo que están haciendo y a ustedes también por la labor que hacen, tanto Guillermo como en el trabajo que están haciendo. Muchas gracias y regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Gracias. Bueno.